Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta serie de conversaciones acá en Entrevistas CNN. En esta oportunidad nos reunimos para conversar una vez más de literatura, en particular de este libro que está acá en la mesa de trabajo, en este mesón de la redacción de CNN Chile, Catrala, de Francisco Ortega. Un nuevo libro, una nueva versión, una historia desde otra mirada, una nueva perspectiva de un personaje histórico que la verdad que genera mucha atracción en nuestro país, la Quintrala. Y para conversar acerca de este libro sobre Catrala, vamos a tomar de inmediato contacto con su autor, con Francisco Ortega, el escritor y guionista, a quien ya vamos a ver en pantalla para que nos cuente los detalles sobre esta historia como nunca antes había sido contada de la Quintrala. Francisco, muchas gracias por conversar con Entrevistas CNN. No, muchas gracias a ustedes. Y qué bueno hablar de este libro tan curioso. Y de un personaje que siempre genera interés y que siempre genera tanta atracción. Hablemos primero en genérico, ¿con qué nos vamos a encontrar en Catrala a grandes rasgos para no hacer tanto spoiler del libro para aquellos que lo quieran leer? Es de una joven argentina, una joven abogada que llega a Chile a cerrar un negocio inmobiliario y es allí entonces donde conoce a este personaje que va a cambiar para siempre su vida, de ella, de su familia y de su entorno más cercano. ¿Con qué más nos vamos a encontrar en Catrala? Mira, la frase de contraportada que dice la historia de la Quintrala como nunca te la han contado antes es bastante exacta. Yo te diría que es primera vez que en la frase de prensa interpreta muy bien lo que es esta novela. Porque la historia de la Quintrala es más o menos conocida. Es por lejos el personaje femenino, la mujer más popular de la historia de Chile. La hemos visto en telenovelas, la hemos visto por lo menos en unas 4 novelas antes, pero esta es una aproximación a su figura a través del folclore, del mito y de la literatura gótica, del horror gótico. Es tomar, mira, la base de la novela nace hace mucho tiempo, cuando en una conversación sobre literatura gótica clásica, con un grupo de escritores, nos dimos cuenta de algo bien curioso, lo parecida que es la palabra quintrala o catrala a Drácula. Suenan muy, dos, tres sílabas, la- las dos consonantes juntas con la R como muy fuerte. Tiene una cosa como rara, como extraña. Entonces ahí me empezó a dar vuelta la idea de, ¿qué tal si se toma la figura de la Quintrala de una manera muy parecida a lo que hizo Bram Stoker con la figura de Vlad Tepes, el conde rumano, para construir una novela que por un lado sea novela histórica y por otro lado sea novela de terror basada en la figura de Catalina de los Ríos Lisperger, que es la Quintana. ¿Y cómo se va armando también la historia a partir de lo mito y la mitología chilena? Porque hay mucho también de eso en el libro. Hay personajes también de la mitología, estos pájaros que tienen cabeza humana, que van apareciendo allí, de cómo se van transformando, de todo lo que ocurre también en torno a la figura. Eso también está muy bien trabajado allí. Hay toda una investigación que también hay detrás y que se nota cuando uno va leyendo el libro. Claro, la novela, uno puede decir, ah, ya, desde la superficie, es una versión vampirizada del mito de la Quintrala, aunque la idea de la Quintrala vampiro es bastante anterior. Es desde entre la muerte de la Quintrala en 1665 y la publicación del libro de Vicuña Maquena en 1867, hay un periodo en la cual la Quintrala es un mito urbano, es una figura con la cual asustaban a los niños para que se comiera la comida, o si no, la Quintana iba a venir a morderles y a chuparle la sangre, literalmente. No se usaba la palabra vampiro, pero era una figura vampírica en el Chile de postcolonia e independencia. Entonces, esta novela toma esa excusa, convierte a la Quintrala en una figura dentro del arquetipo gótico del vampiro, pero desde una mirada muy folclórica. En la novela nunca se dice la palabra vampiro. Se habla de Piuchén, se habla de Huitralnahue, se hablan de chonchones, de culebrones, de la casa tomada, de un montón de elementos que son de nuestro folclore y de nuestra mitología, incorporados a un relato gótico en la tradición del gótico europeo, pero chilenizado. ¿No? Y también está muy presente la figura del Cristo. Sí, de Cristo de Mayo, la Sí. película, la película. Mira, me saltó di una entrevista hace poco que me decían que, oye, esto voy a hacer una No, película. puede ser una Eh, película también. sí. Entonces, la novela empieza durante el terremoto de 1647.
con la figura del Cristo de Mayo, con algo que hace la Quintrala joven con el Cristo de Mayo, en un Santiago devastado. Y la figura de este Cristo de este Cristo de madera, que está en la iglesia de los Agustinos, se va repitiendo en la novela por lo menos 3 veces, porque es una figura muy arquetípica del mito de la Quintrala. Y yo lo quise incorporar a este relato. Hay algo también, Francisco, no sé si lo hiciste a propósito o algo que a mí me quedó dando vuelta, de una Quintrala que está siempre presente en la historia, Sí. presente en esa época, en 1600, en 1917, que es cuando se sitúa la historia, y también en 2026, 2025. Donde termina la historia, exactamente. Es como en presencia de la... ¿Sabes qué? Qué curioso que lo digas, porque el título original de la novela era En presencia de Catrala. O sea, El primer, podría el mito seguir, o sea, la Quintrala estar hoy. absolutamente. No sé si lo haga, no sé si hay una segunda parte, pero el trabajo manuscrito original tenía la palabra presencia, porque era muy importante la presencia de ella. Mm, ¿Es el personaje principal? Sí, no, porque yo te diría que el personaje principal es Guillermina, claro. que es esta joven argentina que cuenta la historia y a través de ella la vamos contando. Pero por encima de ella, la Catrala o la Quintrala, yo uso el nombre Catrala, que era el nombre que le daban sus empleados y sus esclavos a la Quintrala. Quintrala es como lo bautizó la alcurnia de la época y sobre todo la iglesia, pero es el mismo nombre en el fondo, es el mismo sobrenombre. Mm. Y claro, quería que se sintiera como algo ominoso, algo que siempre está ahí, que representa el destino. Porque arriesgando un spoiler, cuando Guillermina llega a la casona de la Encantada, ahí en los valles interiores de Putaendo, al inicio de la novela, se encuentra con una mujer que en rigor tiene 200 años. Claro. Entonces, tú no, lo- tú lo- no, lo- no lo- no- la novela no lo dice, pero tú a medida que la vas leyendo vas descubriendo que esta mujer efectivamente lleva viva mucho tiempo. ¿Cómo lleva viva? ¿Por qué lleva viva? Y se convirtió en eso, en una presencia en la cual la casa que habita está viva. Cambian las paredes, hay como un montón de detalles que uno se va dando cuenta de que estamos en una suerte de Chile sobrenatural. Claro, y es también lo que encarna la figura de Catalina, de este mito que también, de una figura que fue real, que se transforma también en este mito y que podría estar presente hoy, quizás en 2025, que es lo que estábamos conversando allí a propósito de este libro Catrala. ¿Por qué crees tú, Francisco, que la Quintrala genera tanto esta atracción? ¿Qué es lo que tiene? Porque además la portada y estos ojos que se ven acá, no sé si nos pueden enfocar desde dirección la portada del libro, la sola mirada que tenía la Quintrala era solo seducción. O sea, ¿cómo Mira, crees tú también que la figura de la Quintrala o Catrala seduce a la gente, atrae, de que nos lleve a querer leer, saber más y que se siga escribiendo sobre ella, que se sigan haciendo versiones y este mismo libro que vuelve a contar otra historia desde otra perspectiva, siga encantando también a los lectores? Mira, la portada que la trabajó Félix Vega, el ilustrador, es un homenaje creo que la segunda edición del libro de Magdalena Petit, que es el libro más canónico sobre la Quintrala, publicado en 1945, si no me equivoco, que son los dos ojos verdes y el pelo rojo. Pero también es una cita a la película Drácula de Bram Stoker, una escena en que aparece un tren y los ojos de Drácula sobre los Cárpatos. Y claro, la Quintrala desde siempre es una figura muy imponente. Imagínate, ponte en la perspectiva de los chilenos del siglo XVII. La mujer chilena del siglo XVII, la que no era originaria, que era criolla, era una mujer de estatura más o menos 1,50 m, 1,40 m, piel más bien morena, cabello oscuro, ojos café. La Quintrala era una mujer que medía 1,60 m, piel blanca, porque tenía sangre alemana y sangre inca, pecosa, ojos verdes, pelirroja. O sea, en su época era alguien que llamaba la atención y Claro. mucho porque era muy distinta a él. Después está todo el elemento sobrenatural, las tías que estaban vinculadas con la bruja de Talagante, los pactos con el diablo, los gatos negros, las acusaciones de asesinato, etcétera. Ya la convierten en un personaje curioso, una especie de psicópata de la época.
Pero también está la lectura que hace Mercedes Valdivieso, que yo la tomo también en esta novela, que es muy probable que también haya sido una mujer muy maltratada por los rumores de grandes señores que le tenían celos por la cantidad de tierras que tenía o porque era una mujer tan atractiva que no les daba bola Claro, sí. en términos coloquiales. Y está el elemento sobrenatural. La Quintrala es el fantasma más recurrente en Chile. Es el que más se aparece, supuestamente, cuando la gente hace sesiones de Ouija o de espiritismo. Los ingleses suelen decir que cada país tiene un fantasma materno que lo representa. Y en ese sentido, la Quintrala no es nuestro fantasma materno. Es una figura muy, muy gótica sin darnos cuenta que es gótica. Y que siguen cantando y que siguen apareciendo versiones, y por eso también estamos conversando acá con Francisco Ortega sobre este libro, Catrala, la historia como nunca antes había sido contada, entonces, que ya está disponible en todas las librerías de nuestro país para que usted la pueda buscar allí y encantarse de nuevo y sorprenderse con esta nueva versión de La Quintrala. Muchas gracias, Francisco, por conversar con Entrevistas CNN. Nos volvemos a encontrar en otra oportunidad. Adiós, adiós. Y con esta invitación entonces de poder leer Catrala, la historia de La Quintrala, como nunca antes había sido contada, como bien nos decía su autor en entrevistas con Entrevistas CNN, cerramos esta edición y usted siga con toda la programación de CNN Chile.